Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. Una muestra de 150 bombillas del fabricante dieron una vida media de 1400 horas y una desviación típica de 120 horas. Una muestra de 100 bombillas del fabricante B dio una vida media de 1200 horas y una desviación típica de 80 horas. Hallar los límites de confianza del A. 95% y 99% para la diferencia de las vidas medias de las poblaciones A y B. El inciso B va a corresponder al 99%, aquí vamos a indicar. Entonces aquí al final pues ya nos están dando la clave sobre la fórmula que vamos a utilizar. Nos dice hallar los límites para la diferencia de las vidas medias de las poblaciones A y B. Entonces utilizamos esta expresión que se refiere a la diferencia entre dos medias poblacionales. Y bueno, si el muestreo también es infinito, es decir, no tenemos el valor del tamaño de la población. Entonces vamos a aplicar esta forma y vamos a referirnos al fabricante A como la muestra 1 y al fabricante B como la muestra 2. Y bueno, la diferencia que debemos de obtener, tal como nos las está indicando aquí, es de A respecto de B, o sea, A menos B. Es decir, media 1 menos media 2. Entonces, entendiendo eso, vamos a listar los datos con los que contamos. Tamaño de la muestra 1, fabricante A, 150. Tamaño de la muestra del fabricante B, 100 bombillas. 100 bombillas, fabricante B, muestra 2. Media del fabricante A, 1400 horas. Media del fabricante B, 1200 horas. Ahora bien, aquí como estamos hablando de grandes muestras, es decir, el tamaño de las muestras supera los 30 elementos, podemos perfectamente inferir que la desviación estándar muestral es igual a la desviación estándar poblacional. Entonces, por eso vamos a hacer esa consideración. Entonces, desviación típica del fabricante A, 120 horas. Y del fabricante B, horas. Para el inciso A nos piden el límite de confianza del 95%, alfa.05 0.5 o 5%. Bueno, aquí como la celda ya está en formato de porcentaje, voy a poner así, 5%. Y el Z crítico, 1.96. Recordando que le ponemos el signo menos al principio para que nos dé la cola o el valor de Z positivo. Ahí está, 1.96. Bueno, pues ya tenemos todos los datos. No nos hace falta ninguno. Entonces ya perfectamente podemos sustituir en esta expresión. Para el límite inferior, la diferencia de las medias, y entendido que esa diferencia pues es tal cual nos la indica el ejercicio. Aquí nos está diciendo claramente que la diferencia es de A sobre B, o sea, A menos B, muestra 1 menos muestra 2, como lo habíamos indicado hace unos momentos. Entonces primero obtenemos esa diferencia, media 1 menos media 2, y luego primero para el límite inferior utilizamos el signo menos. El valor de Z crítico, 1.96 por raíz de la desviación estándar muestral 1 o la varianza muestral 1, y aquí lo tenemos que elevar al cuadrado entonces, y eso sobre el tamaño de muestra 1. Aquí va a hacer falta agregar paréntesis. Y aquí estás. La varianza de la muestra 2
o la desviación estándar de la muestra 2 al cuadrado. Tamaño de muestra 2. .2 es esa diferencia de las medias. Bien, es correcto. 175.2. Estamos hablando de horas. Ahora para el límite superior, pues ya nada más. Otra vez aprovecho que ya tengo desarrollada esa fórmula. Lo que es el signo que es menos lo cambio por más. 224.8 horas. Hay más o menos decimales de acuerdo las significativas que se quieran emplear. Entonces es la forma de expresar ese intervalo. Estamos aquí hablando de diferencia de medias. Es la siguiente. Bueno, haciendo mención que la población 1, la muestra 1, se refiere al fabricante A, la muestra 2 al fabricante B. Bien, entonces para el inciso A, los límites de confianza del 95% para la diferencia de las vidas medias de las bombillas del fabricante A respecto a las bombillas del fabricante B es de 175.2 a 224.8. Aquí son horas. ¿Pero eso qué significa? Bueno, que las bombillas del fabricante A duran en promedio de 75.2 a 224.8 horas más respecto a las bombillas del fabricante B. Eso es lo que significa ese intervalo. Bueno, nótense también que el significado que se le da a ese intervalo pues está en función de cómo hacemos la diferencia. Si esa diferencia lo hubiéramos establecido al revés, pues claro, este intervalo hubiera salido aquí con números negativos. Es decir, hubiera salido algo así. No con esos valores, pero... o a lo mejor sí con esos valores, pero con números negativos. Entonces ahí esos números negativos en la realidad pues tendrían un significado, ¿no? ¿Qué significado sería? Pues que las bombillas del fabricante B duran menos respecto a las bombillas del fabricante A en esos números que nos hubieran resultado. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo se establece primero esa diferencia para después darle un significado correcto. El inciso B. Vamos al inciso B. Lo mismo todo, solamente va a cambiar nivel de confianza y por lo tanto también el valor del Z crítico. 99%, es decir, aquí un nivel de significancia del 1% y Z crítico de 2.58. Entonces, el límite inferior lo vamos a volver a calcular. La diferencia de las medias en el estricto orden en el que nos establezca la situación. A menos B. Primero menos el valor de Z crítico. Menos el valor de Z crítico por la raíz de la desviación estándar de la muestra 1 al cuadrado o varianza 1 sobre el tamaño de muestra 1 más la varianza de muestra 2 o desviación estándar de la muestra 2 al cuadrado más sobre el tamaño de la muestra 2. Ahí está. 167.
también vamos a estar hablando de horas. Para el límite superior cambiamos menos, este signo menos por más. Y tenemos 232. .58 horas. Bueno, aquí también para dejarlo igual que en el inciso A, voy a reducirle a un decimal. Y aquí también. Entonces, como era de esperarse, ahora el intervalo es más amplio. El intervalo es más amplio al estar aquí hablando de un porcentaje o nivel de confianza más alto que el inciso A. Y bueno, entonces aquí, ¿qué nos está significando este resultado? Que en promedio las bombillas del fabricante A duran de 167.4 a 232.6 horas más respecto a las bombillas del fabricante B. Claro, todo esto dicho con un 99% de confianza.